Bueno, lo que vamos a ver hoy son las condiciones de maximización del beneficio a corto plazo de una empresa en el mercado competitivo. En primer lugar, vamos a partir del punto donde cómo se determina el precio del mercado. Y en primer lugar tenemos una función de oferta del mercado y tenemos también una función de demanda del mercado. Y de la interacción entre la oferta y la demanda es como surge el precio de equilibrio del mercado, que es PM. Y un nivel de intercambio, de cantidad intercambiada en el mercado, que sería QM. Podemos pensar, por ejemplo, esto podría ser el mercado de cemento internacional, por ejemplo. Y aquí a la derecha tenemos una empresa que podría ser una pequeña empresa canaria que ha decidido producir cemento. Y esta empresa canaria, como es evidente, el nivel de producción que tiene es un nivel de producción que es muy, muy pequeño. Por tanto, es una empresa que acepta el precio del mercado, es una empresa que es precio aceptante. Y para esta empresa canaria, productora de cemento, el precio de mercado es el precio que va a poder fijar por sus productos y por tanto es también su función de demanda. Es decir, la función de demanda de una empresa que actúa en un mercado competitivo es perfectamente elástica al nivel del precio de mercado. La empresa va a poder vender toda la cantidad que quiera siempre a ese precio PM del mercado y como consecuencia de eso, como no necesita cambiar el precio, bajar el precio para poder vender más, PM, que es la oferta, la demanda del mercado, se convierte también en su función de ingreso marginal. En este caso, aplicando la primera y segunda condición de maximización del beneficio, la primera condición igualando ingreso marginal a coste marginal, y la segunda condición también se cumple en este caso en el gráfico, porque la función de coste marginal tiene una pendiente que es superior a la función de ingreso marginal. Pues por tanto, aplicando esas dos condiciones, podríamos determinar que el nivel de producción que maximiza el beneficio de esta empresa, que actúa en un mercado competitivo y que observa el precio del mercado como un precio dado, es una empresa representante, tiene como nivel de producción que maximiza su beneficio en principio Q asterisco. Aquí tenemos ahora una empresa que observa un precio en el mercado, que sería PM. Por tanto, esa es también su función de ingreso marginal y de ingreso medio. Y al buscar el punto de intersección con la función de coste marginal de PM, el precio del mercado, la función de ingreso marginal con la función de coste marginal, surge un nivel de producción para la empresa que es Q asterisco. Aquí también tenemos en este gráfico la función de coste medio de la empresa y tenemos también la función de coste variable medio de la empresa. Y por tanto, eso nos permite calcular los beneficios de la empresa. En primer lugar, para calcular los ingresos, tenemos que el ingreso va a ser igual al precio multiplicado por la cantidad. En este caso, el precio es PM y la cantidad sería QM. Pues en realidad lo que tenemos es el área de un rectángulo de base Q asterisco y de altura P. Por tanto, multiplicando base por altura, Q por P, lo que tenemos es el área del rectángulo que está entre P, M, A, Q asterisco y 0. Esa área sería los ingresos totales de la empresa. Para calcular el coste de la empresa, lo que hacemos es elevar el nivel de producción Q asterisco hasta el punto B, que es donde está la función de coste medio. Por tanto, el punto D sería el coste medio para Q asterisco. Y de nuevo, el coste total sería el coste medio multiplicado por Q. Por tanto, lo que tendríamos de nuevo sería un rectángulo de base Q asterisco y altura D. Y por tanto, al multiplicar QM, el coste medio de Q asterisco por Q asterisco, tendríamos un rectángulo de base Q asterisco y altura D. Al multiplicarlo, lo que tenemos en realidad es el área
DB Q asterisco 0. El beneficio sería la diferencia entre los ingresos y los costes. Por tanto, los ingresos sería el área PMA Q asterisco 0 y los costes serían el área DB Q asterisco 0. La diferencia sería el área PMABD. Y esos serían los beneficios de la empresa. Los costes totales de la empresa, dijimos que era el área DB Q 0. Tiene dos partes, dos componentes, el coste fijo y el coste variable. El coste variable lo podemos determinar elevando el nivel del coste medio, el nivel de la producción Q asterisco hasta la función de coste variable medio. Sería, por tanto, hasta el punto C. Por tanto, el punto H sería el nivel del coste variable medio para Q asterisco y el área H, C, Q asterisco 0 sería el coste variable y por tanto el coste fijo sería el área D, B, C, H. Aquí tenemos una empresa que se enfrenta a un nivel de precio PM1, que por tanto, como es una empresa competitiva, también constituye su función de ingreso marginal. Y si calculamos los beneficios de esta empresa, en primer lugar, los ingresos de la empresa sería PM por Q asterisco, por tanto los ingresos serían el área PMA Q1 0. Esos serían los ingresos totales de la empresa. Tenemos aquí. Y los costes totales de la empresa sería elevando el nivel de producción Q1 asterisco hasta la función de coste medio, es decir, hasta el punto B. Por tanto, los costes totales de la empresa sería GM Q1 asterisco 0. Esos serían los costes totales de la empresa. La diferencia, el área que está rayado en azul, sería los beneficios de la empresa. GM a PM asterisco. En este caso serían unos beneficios negativos. La empresa tendría pérdida. Para esta empresa, los costes variables estarían representados por el área H, B, Q1 asterisco 0. Esos serían los costes variables. Y lo que observamos es que esta empresa es una empresa que tiene pérdida, pero es una empresa cuyos ingresos PM1A, Q1, 0 son mayores que los costes variables de la empresa. Por tanto, la empresa, con sus ingresos PM1A, Q1, 0, es capaz de pagar los costes variables, el área HB, Q1, 0, y aún así poder seguir disponiendo para poder pagar una parte de los costes fijos, que sería el área PM1ABH. Por tanto, esta empresa es una empresa que tiene pérdida, como dijimos antes, el área GMAPM, pero una empresa que con sus ingresos, que son mayores que sus costes variables, es capaz de pagar una parte de sus costes fijos. Esto es lo que la empresa podría afrontar en el caso de que estuviera produciendo una cantidad que sería Q asterisco. Pero vamos a ver qué ocurre si la empresa produce cero, es decir, si la empresa que se enfrenta a pérdida
se plantea la posibilidad de no producir y cerrar. En ese caso, si no produce y cierra, la empresa tiene unos ingresos que son cero, también tiene unos costes variables que son cero, pero si la empresa no produce y cierra, aunque no produzca, va a tener que seguir pagando sus costes fijos, que en el gráfico estarían representados por el área GmbH. Esos serían sus costes fijos. Por tanto, si la empresa no produce, sus ingresos son cero, pero sus costes serían menos los costes fijos. Perdón, sus costes serían los costes fijos y por tanto las pérdidas serían los costes fijos de la empresa, el área GmbH. Por tanto, la empresa se puede plantear no producir y cerrar y por tanto tendría que asumir unas pérdidas que sería el área GmbH, o bien la empresa se podría plantear la opción de producir, *, y por tanto cubrir todos los costes variables y una parte de los costes fijos y asumir unas pérdidas inferiores que sería el área PMAM. En resumen, la empresa deberá optar por la opción más rentable, que sería producir *, a pesar de tener pérdidas, y de esa manera poder pagar todos los costes fijos y una parte de los costes variables. Finalmente, aquí tenemos también una empresa que tiene pérdidas, pero la diferencia con la empresa anterior es que esta empresa, que tiene unos ingresos que sería el área PMAQ20, esos serían sus ingresos. Estos ingresos son inferiores a sus costes, por tanto la empresa tiene unas pérdidas que serían el área GMBAP2 o P2M, quiero decir. Este sería el área rayada en azul ahora, serían sus pérdidas. Eso en el caso de que la empresa decidiera seguir produciendo Q2. Pero si la empresa decide cerrar, en este caso los ingresos son cero y sus costes serían solamente sus costes fijos y por tanto sus pérdidas serían exactamente sus costes fijos, que sería el área GmbH. Por tanto, si la empresa produce Q2, pierde GMAPM, pero si la empresa cierra, sus pérdidas serían solamente sus costes fijos, que serían el área GmbH. Por tanto, en este caso, para la empresa es más rentable cerrar y perder solamente los costes fijos, porque, a diferencia de la situación anterior, en este caso, con sus ingresos, no llega a cubrir los costes variables de la empresa, que sería el área HBQ20. Por tanto, la diferencia entre este caso y el caso anterior, donde la empresa con pérdidas debe seguir produciendo en el corto plazo, es que en el caso anterior los ingresos son mayores que los costes variables, pero en este caso los ingresos no llegan a cubrir los costes variables. Por tanto, las opciones para la empresa no está solamente en función, las opciones para la empresa para definir el nivel de producción que maximiza su beneficio, no está solamente en función de que el ingreso marginal debe ser igual al coste marginal y que la pendiente del ingreso marginal debe ser menor que la del coste marginal, sino que además también la empresa debe comprobar si con sus ingresos cubre o no cubre los costes variables. En el caso de que con sus ingresos cubra sus costes variables, la empresa debería producir una cantidad positiva, incluso con pérdidas en el corto plazo. En cambio, si la empresa no cubre sus costes variables con sus ingresos, la empresa debe producir cero. Esto lo podemos ver aquí en este gráfico, donde si partimos de un punto, de un nivel del precio como P2, en este caso los ingresos de la empresa no llegan a cubrir los costes variables y por tanto la empresa no debería producir una cantidad positiva
y la empresa solamente produce cantidades positivas cuando el nivel del precio está por encima de la línea amarilla, que es el mínimo de los costes variables medios. Por ejemplo, en el caso de que la empresa se enfrente a un nivel de precio en el mercado P3, en este caso, incluso aunque la empresa tenga pérdida, que serían estas de aquí, como la empresa cubre los costes variables, que serían estos de aquí, con sus ingresos, pues es rentable para la empresa producir una cantidad positiva. Por tanto, las empresas producen una cantidad positiva siempre que el precio esté por encima del coste variable medio, y por eso, al mínimo de los costes variables medios, se le denomina mínimo de explotación. Por tanto, las tres condiciones de maximización del beneficio a corto plazo de una empresa en un mercado competitivo sería, en primer lugar, la empresa debe igualar ingreso marginal a coste marginal para definir cuál es su nivel óptimo de producción. En segundo lugar, la empresa debe comprobar que la derivada del ingreso marginal es menor que la derivada del coste marginal. Y en tercer lugar, la empresa debe comprobar que el ingreso es mayor que el coste variable total o bien que el precio es mayor que el coste variable medio.